con el tema Diferencias entre exégesis y hermenéutica. En un comienzo, la hermenéutica fue usada en la teología para interpretar un texto. De hecho, su significado en griego es interpretar, traducir y explicar. De ahí que muchos confundan hermenéutica con exégesis, cuyo significado original en griego es sacar de, y por tanto busca la interpretación crítica y completa del texto bíblico. El antónimo de exégesis, como vimos en un video anterior, es la eisegesis, o sea, introducir al texto ideas personales. La hermenéutica también es interpretar, pero mediante las reglas, o sea, es la ciencia de las técnicas para la interpretación. En conclusión, son las teorías y métodos para estudiar e interpretar un texto. La exégesis es la interpretación del texto. Ilustrémoslo. La hermenéutica bíblica abarcaría en un principio lo siguiente, pues abarca más cosas, incluyendo lo relacionado con Cristo. Primero, teoría. ¿Qué papel juega la inspiración divina en la interpretación de la Escritura? Segundo, métodos. ¿Qué proceso podemos seguir para determinar si un quiasmo aparente fue introducido por el autor? Hagamos aquí un paréntesis. ¿Qué es quiasmo? Es una figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de palabras. Por ejemplo, cuando busco recordar no recuerdo, pero en ocasiones recuerdo sin buscarlo. Pasemos ahora al tercer aspecto, y es que la hermenéutica también se encarga de los principios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Segundo, el texto bíblico determina los límites de su propia interpretación. La Escritura ha de ser interpretada por la Escritura. Cuarto, el texto bíblico se dirige a nosotros como frases, palabras, gramática, preposiciones. El canon establece los límites de la revelación escrita por Dios. Las formas de la literatura bíblica de las Escrituras son como el autor divino tuvo la intención. Séptimo, ninguna autoridad externa puede corregir la Escritura en ningún aspecto. Octavo, lo que las Escrituras reclaman relativas a la historia en el tiempo y espacio son para ser creídas y enseñadas como realmente pasó en el tiempo y espacio. La Sagrada Escritura se ha de leer como una historia que contiene historias. Décimo, nuestra confianza en la Biblia no se ha quebrajado. Todo lo que dice es cierto y todo lo que propone que vendrá sucederá. Más principios. Nuestra comprensión de la Escritura es dependiente del envío de Espíritu Santo. Por último, nuestro estudio y la interpretación de la Biblia no es un fin en sí mismo. La exégesis bíblica abarcaría, por otro lado, todos los siguientes tipos de preguntas y más. Gramática. ¿Quién es el que quiere en 1 Corintios 12:11? Terminología. ¿Qué significa bajo el sol en Eclesiastés? Identificación del referente. ¿A quién cita el autor en Hebreos 10:38? Crítica literaria. ¿Qué significado percibe Juan en la perforación del costado de Cristo y el flujo de sangre y agua? La distinción entre exégesis y hermenéutica es muy sutil, pues no son términos que tengan necesariamente un significado idéntico, aunque se utilizan de forma intercambiable en la mayor parte de los casos. Según la intención del que use dichos términos, se puede dar a hermenéutica el rasgo de búsqueda de significados espirituales y a exégesis el de una interpretación bíblica centrada en la literalidad del texto y en la reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción. Pero también puede darse a entender que exégesis sea la explicación de la Biblia y hermenéutica
el conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal explicación. No se pierda próximos videos con preguntas interesantes y su relación con la Sagrada Escritura. Esto es Biblia versus Religión. Si le gustó el video, no olvide comentar, compartir y suscribir.